Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en este módulo del diplomado en Derecho Probatorio. El día de hoy vamos a hablar de la prueba en sistemas normativos internos. Voy a hablar de las generalidades del pluralismo jurídico para entender sobre todo en dónde, en qué dimensión del derecho se encuentran estas cuestiones relativas a la prueba en sistemas normativos internos, propiamente cuáles son algunos de los principios que marcan la lógica jurídica de los sistemas, digamos, indígenas, ¿no? Porque veremos que tienen una propuesta, digamos, tanto teórica como empírica en cuanto al quehacer del derecho distinta, ¿no? Entonces voy a comenzar con una presentación que sobre todo es pues para darle un cierto orden a la clase, ¿no? Comenzaré diciendo que los estados latinoamericanos desde hace algunas décadas han incorporado reformas legislativas a través de las cuales se le ha reconocido derechos a los pueblos indígenas. Reformas tanto a la legislación interna, pero que además también han suscrito los países latinoamericanos numerosos instrumentos internacionales. Entre ellos destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos fortalecen la concepción del Estado pluricultural, concepto importante, ¿no? Y establecen medidas para dar forma jurídico-política a una conformación sociocultural histórica de los países latinoamericanos. Tienen dos ejes estas reformas, ¿no? Primero, establecer medidas que busquen garantizar el mejor acceso de las y los indígenas a los servicios del Estado, ya que se establecen procedimientos para mejorar el acceso a la justicia, ¿no? De las y los individuos y las colectividades que descienden de los pueblos originarios, pero también, y creo que es más importante todavía y más interesante, es la de reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, ¿no? Y se concreta en el ejercicio de la autonomía social, económica, política, cultural, planteada dentro del marco de los propios estados nacionales, ¿no? Que se constituyen así como pluriculturales. Entonces, eh, más allá de estos avances en el ámbito legislativo, ¿no? De normas que podemos llamar, que llaman algunos autores de reconocimiento, ¿no? Hay estudios que reflejan que la incorporación de estos parámetros jurisdiccionales a las prácticas judiciales de los estados es bajo. No es el caso del derecho electoral, afortunadamente, ¿no? Pero entonces, bueno, lo que se observa en general es una distancia entre lo reconocido en las normas y lo conocido, lo aplicado por las y los impartidores de justicia, ¿no? Hay rezagos, pues, para el Estado de Derecho y para el fortalecimiento de este antiguo vicio de la cultura jurídica latinoamericana que reconoce leyes que no se observan. Insisto, no es el caso del derecho electoral, lo iremos viendo, ¿no? Pero pensando en que hubiera o que hay todavía rezagos en cuanto a la aplicación de las normas, ¿no? Además de que hay distorsiones del sistema jurídico, pues también hay problemas de gobernanza, ¿no? Sobre todo en países de alta población indígena y capacidad de movilización social. Pero bueno, estas normas contenidas en nuevos instrumentos nacionales e internacionales, aunque son insuficientes, es importante decir que lo que ya está reconocido no solo es un mecanismo de adecuación, ¿no? Es decir, de ajustar la realidad social de pluralismo sociocultural, sino que estas normas también implican una concreción de demandas de justicia, de reivindicación, que buscan darle un nuevo papel a los pueblos indígenas como parte integrante de las sociedades nacionales, ¿no? Y para diferenciarse sobre todo de estas formas ancestrales de dominación socioeconómica y de exclusión política al que han sido sometidas y sometidos, ¿no? Entonces, bueno, esa como primera cuestión, ¿no? Vamos a hablar propiamente del pluralismo jurídico, ¿no? Como una forma, decía, de entender el derecho, como una manera de acercar, pues, a la
práctica judicial contemporánea a los usos y costumbres en materia indígena, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos comenzar a decir a partir de esto, ¿no? Es que los llamados usos y costumbres indígenas o los sistemas normativos indígenas constituyen parte del campo jurídico y como tales tienen que ser entendidos como un derecho propio. Este derecho propio, derecho indígena, es producto de la transformación histórica de las y los indígenas, sus comunidades y pueblos en su relación con el Estado mexicano, ¿no? En donde están inmersos y donde han participado de manera subalterna. Entonces, partimos del hecho de que los pueblos indígenas no son ajenos a los dictados del Estado, a la presencia de este en sus regiones, que ha penetrado a través de la reforma agraria, la justicia, el municipio, ¿no? La organización administrativa, territorial y de justicia. Pero estas instituciones estatales han sido recurridas, no en el sentido jurídico, ¿no? Sino que recurren a ellas los indígenas y retomadas, hasta darles un uso propio, ¿no? De acuerdo con necesidades, circunstancias y marcos culturales. Hay una imbricación, pues, ¿no? Y entonces, esto lleva a concluir que los pueblos indígenas han mantenido una íntima relación con el Estado, aunque desde alguna perspectiva, los invisibiliza por la idea de la construcción de una nación unificada, ¿no? O sea, pensar que hay algo así como México, esta idea un poco una entelequia, ¿no? De que eso nos constituye como personas iguales, implica, por un lado, desconocer que había sociedades organizadas previo a esa institución nacional, ¿no? Pero bueno, el chiste, pues, es que constatamos que las y los indígenas han recurrido a la justicia del Estado para resolver distintos asuntos, pero las autoridades indígenas han utilizado el derecho positivo, han invocado el derecho positivo para reforzar y asegurar la consistencia, la fuerza de su quehacer en la justicia de sus comunidades. Entonces, hay un reconocimiento, ¿no?, de los derechos de los pueblos indígenas como extensión de los derechos humanos, ¿no? Es decir, que dependen más de la existencia humana que de la norma que los contiene, y que los estados han debido reconocer como parte de sus sistemas normativos internos al derecho indígena. Y también que los sistemas normativos indígenas o el derecho indígena ha sido capaz, o han sido los distintos sistemas jurídicos indígenas, de retomar instituciones y discursos del derecho positivo, ¿no? Entre ellos puede ser el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Que se va adaptando a los mecanismos, a los procedimientos de hacer justicia, y podemos reconocer normas, procedimientos, usos provenientes del derecho estatal, pero que forman parte para las autoridades indígenas y sus usuarios de su propio derecho, ¿no? Y entonces se cumple, pues, por un lado con el mandato comunitario y por otro con el escrutinio del Estado. Entonces, la existencia de un derecho indígena, un derecho propio de esas comunidades, resulta comprensible si el derecho lo vemos como un universo policéntrico, o sea, hablando no desde la perspectiva tradicional de que el derecho proviene del Estado. No solo el Estado, pues, produce derecho, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, si pensamos que no proviene de un solo centro, que es el Estado, podemos entender la existencia de diversos sistemas normativos indígenas, ¿no?, o de derechos. Boaventura Sousa Santos, un sociólogo del derecho que ha trabajado la cuestión indígena, tiene un texto. La verdad, yo no lo he encontrado en español. El texto se consigue, voy a escribirlo en el chat, el nombre del texto, que se llama así. ¿Sí? Y ahí hay una propuesta interesante, porque dice que si fueran mapas legales, el derecho, entonces el mapa indígena, cuando se le mira desde el mapa del derecho positivo mexicano, representa un nivel legal que se configura, se comporta como un campo jurídico, es decir,
un lugar en donde suceden relaciones jurídicas propias, porque tiene particularidades históricas y culturales, ¿no? Pero en esa idea de mapa, pues existen varios niveles, ¿no? Varias instancias legales y autoridades, ¿sí? Decía campo, ¿no? O sea, una cierta, el campo es una noción que hace referencia a autonomía de los sistemas normativos, pero que están en mutua relación, ¿no? O sea, el campo jurídico indígena está inserto en el campo jurídico mexicano. Entonces, tiene una relativa autonomía, pero para los indígenas o para los pueblos indígenas, es visto como verdaderamente autónomo, que tiene sus propias reglas, su propio lenguaje y que regula las relaciones de quienes están insertos dentro de ¿no? Entonces, bueno, abordaré más adelante estos conceptos, ¿no? Para argumentar cómo el reconocimiento del derecho indígena como un sistema coherente que tiene una lógica propia, pero que está imbricado con la lógica positivista del derecho mexicano. Entonces, bueno, la idea, pues, del pluralismo jurídico como idea permite explicar dos cosas, ¿no? Primero, que el derecho, lejos de ser un producto exclusivo de determinadas sociedades, las sociedades que tienen Estado, puede encontrarse en otro tipo de sociedades. Y después, que al interior del Estado puede haber varias manifestaciones diversas de derecho. ¿Sí? Esta idea que decía de que no solo el Estado produce derecho, ¿no? Como vemos aquí en la lámina. Bueno, entonces, pues, el pluralismo jurídico es uno de los conceptos centrales, tanto para la antropología como para la sociología jurídica, y se refiere a que coexisten diversos sistemas jurídicos dentro de un mismo campo social. De esta manera, vamos a cuestionar la visión etnocéntrica del derecho. Todo esto tiene sus implicaciones en cuanto al derecho probatorio, ¿no? Digamos, es la teoría general a partir de la cual vamos a entender que hay distintos sistemas, que hay distintas lógicas, que provienen de distintas fuentes, y que entonces cuando la o el juzgador tienen que intervenir en asuntos relativos a la justicia indígena, pues necesitan tener herramientas de traducción, digamos, de un sistema jurídico a otro, la cual, la pieza fundamental es la pericia antropológica, ¿no? Que es un tipo de prueba para conocer relaciones jurídicas específicas que escapan al conocimiento del juzgador occidental o occidentalizado, digamos, ¿no? De manera tal, pues, que vuelvo a la idea del pluralismo jurídico, y entonces quiere decir, coexisten varios sistemas jurídicos dentro de un mismo campo social. Con esto, ya decía, cuestionamos la visión etnocéntrica del derecho occidental, ¿no? Que tiende a asignarle el papel de único y legítimo referente de derecho al derecho positivo, ¿no? Que va después, bueno, está respaldada por y consolidada por la empresa colonial, ¿no? Y que trae aparejada otro tipo no es nada más lo jurídico es una manifestación, como muchas otras, de prácticas, digamos, que escapan o que son distintas a las formas jurídicas, políticas, sociales de otras comunidades, ¿no? Entonces, bueno, este cuestionamiento a la centralidad del derecho estatal ha sido un foco de atención para la antropología del derecho, ¿no? Para la sociología jurídica, que tratan de dar cuenta, o han tratado, o han dado cuenta más bien, ¿no? De la vigencia de otros sistemas jurídicos dentro de los estados nacionales. ¿Sí? O sea, que dentro de un mismo, como decía, campo social, dentro de un mismo estado-nación, hay otros sistemas jurídicos que se escapan a la lógica del sistema occidental. No obstante, estos sistemas jurídicos, hablaba de imbricación, también retoman ciertos discursos, prácticas, instituciones del derecho positivo y las resignifican, es decir, le dan un contenido propio a sus sistemas normativos indígenas, ¿sí? Por eso digo, la imbricación, y veremos que también, de alguna forma, el sistema indígena le da una cierta forma al sistema jurídico, en este caso mexicano, ¿no? En torno a la definición de pluralismo jurídico, hay varios debates, ¿no? Relativos a la definición de lo legal, ¿no? Así como a la existencia o no de órdenes jurídicos separados, ¿sí? Cuando abordamos la definición de lo legal, podríamos pensar si
se puede considerar a cualquier sistema normativo como derecho, o solo aquel que tiene determinadas características, ¿no? Tener autoridades que lo hagan exigible, por ejemplo, ¿no? Sancionable. Entonces, bueno, es un debate de la antropología desde casi sus inicios, ¿no? Este antropólogo Malinowski, que es uno de los primeros que hacen los estudios etnográficos, ¿no? Pues se preguntaba justamente esta parte de si había o no derecho en todas las sociedades y cómo se manifestaba, ¿sí? La cuestión es que el pluralismo jurídico obliga a pensar en la interpretación, es una herramienta epistemológica, tanto como es una herramienta de interpretación y una mutua constitución de los ordenamientos jurídicos, ¿no? Que cuestiona estas visiones dualistas sobre los sistemas jurídicos. Entonces, cuestionar, pues, que este reconocimiento de interpretación de los órdenes jurídicos, perdón, en las prácticas, impida pensar en los sistemas en su especificidad normativa. O sea, el pluralismo jurídico implica que coexisten dos o más grupos de concepciones normativas dentro del mismo proceso o de procesos agregados de estructuración, pero también que coexiste el mismo elemento normativo en más de un contexto, ¿sí? Entonces, bueno, hay tres posturas con relación a esto en los sistemas jurídicos, ¿no? Primero, reconocer la existencia de derechos de distintos sistemas jurídicos independientes entre sí, pero que coexisten en un mismo territorio. Esa es una posición. Otra que dice, hay relación de esos sistemas jurídicos que se constituyen mutuamente. Le llaman interlegalidades, ¿no? Constituyen legalidades mutuamente. Y otra que dice, hay relación de los sistemas jurídicos que tienen dos miradas distintas sobre el mismo objeto, ¿no? Una disputa, en donde cada sistema jurídico tiene principios y ordenamientos distintos para darle solución. Desde luego, cada una de estas posiciones revela caminos distintos para abordar cómo se estudia el derecho en las comunidades indígenas y tiene consecuencias, desde luego, para definir el objeto de estudio, ¿no? O sea, las normas, ¿sí? Para efectos de la clase, vamos a hablar del pluralismo jurídico como interacción, ya lo había dicho, ¿no? Y mutua constitución de legalidades. Pero también el entender, ¿no? Las miradas distintas sobre la norma en torno a casos de disputas, ¿sí? Estas dos posiciones son complementarias para el análisis, como vemos en la lámina, ¿no? En la lámina, perdón. De acuerdo con Aventura Sousa, Aventura Sousa Santos, pues, el planteamiento central del pluralismo jurídico es que ve al derecho como un universo policéntrico, donde hay distintos órdenes jurídicos, formas diversas de derecho interconectados y sobrepuestos, ¿no? Esta interlegalidad. En algunos momentos se superpone el derecho del Estado, por ejemplo, ¿no? Y pueden abordarse según su escala, su proyección, su simbología, ¿sí? O sea, los desarrollos sociojurídicos revelan la existencia de distintos espacios jurídicos: el derecho local, el derecho nacional y el derecho mundial, ¿sí? Pero lo interesante de la propuesta de Boaventura es que no distingue estas formas sobre qué regulan, ¿no? Porque a veces regulan o parece que regulan el mismo tipo de acción social, sino que él distingue el tamaño de la escala con que regula la acción social. Entonces, dependiendo de los órdenes jurídicos, cómo operan en escalas distintas, y entonces traducen objetos empíricos iguales en objetos jurídicos distintos. Entonces, pensar, pues, esta relación entre los sistemas jurídicos, la construcción del campo jurídico como órdenes policéntricos vinculados entre sí en distintas escalas, resulta muy atractivo porque el estudio del pluralismo jurídico va más allá, pues, de postular la existencia de distintos sistemas normativos, de distintas formas de derecho, sino que también tendríamos que pensar en el dinamismo, en la complejidad de los contextos históricos, ¿no? En las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado, y considerar entonces la situación actual de esa relación y su impacto en la conformación del campo jurídico, ¿sí? Bueno, a partir de esto, entonces entenderemos que hay, ya que hemos optado, bueno, que he optado por el concepto de pluralismo jurídico, entendiéndolo nuevamente, ¿no? Como sistemas jurídicos relacionados entre sí en un mismo campo social, ¿no? Y entonces esto nos permite
documentar el sentido en que el sistema normativo vigente en las comunidades indígenas se construye, ¿no? Pero con una relación estrecha con el sistema jurídico del Estado, ¿sí? O sea, esta relación implica que hay influencias mutuas de entre sistemas jurídicos, ¿no? Un alcalde municipal, por ejemplo, que en algunas comunidades es la principal autoridad de hacer justicia, ¿no? En Oaxaca, utiliza la formalidad, la escritura, el sello, la invocación de normas, ¿no? De derecho positivo y le da fuerza a un acuerdo entre partes. Pero también hay tensiones, ¿no? Que surgen al definir determinadas conductas como graves o leves, por ejemplo, según el sistema jurídico, ¿sí? Hay algunas cuestiones que el sistema jurídico mexicano define como delitos, por ejemplo, ¿no? Delitos graves, pero esa valoración no necesariamente corresponde con la del sistema jurídico indígena. Hay, para efectos del derecho electoral, cuestiones relativas a la organización territorial que pueden tener una demarcación, una diferenciación distinta entre las comunidades, atendiendo un aspecto cultural que atendiendo a un aspecto geográfico administrativo, ¿no? O sea, las divisiones territoriales que hace el Estado y que diferenciarían a un municipio, a una comunidad de otra para efectos de, como decía, limitar la universalidad del voto, pueden chocar con las formas propias en que los pueblos indígenas se identifican entre sí como parte de una comunidad o fuera de este, ¿sí? Entonces, pues, la relevancia jurídica, ¿no? Diferenciada que el derecho positivo y el indígena dan a un asunto, a un evento determinado, tiene que ver con referentes, antecedentes, con explicaciones distintas, ¿no? Para aproximarse a un fenómeno, a los mundos simbólicos reales, ¿no? Compartidos universalmente. Esto nos lleva a cuestionar varias cosas, ¿no? No únicamente el derecho, pues, ¿no? Sino al Estado, a las formas tradicionales occidentales en cómo concebimos el mundo como una sola cosa posible, objetiva y absoluta, ¿no? Entonces, esto, desde luego, tiene, como decía, muchas otras implicaciones. Hablando propiamente del derecho, ¿no? Pues hay una necesidad de fijar reglas de coordinación entre las autoridades estatales y las autoridades indígenas, ¿no? Muchas de ellas, por eso insisto en la parte de la imbricación, que están investidas jurídicamente por el Estado. Pero entonces así se puede dar cuenta de un mutuo reconocimiento de los mundos posibles, ¿no? De manera tal que para dar cuenta de estas diferencias, de imbricaciones, de la mutua constitución de legalidades, pues los conceptos de pluralismo jurídico, interlegalidad, ¿no? Son útiles porque obligan a observar el derecho en sus múltiples manifestaciones, según niveles y ámbitos, los usos de legalidad, el discurso de los derechos, ¿no? Entonces, gracias al pluralismo jurídico o a partir del pluralismo jurídico, reconocemos que tanto el derecho positivo como el derecho indígena en la comunidad están sustentados en valores sociales distintos. Pero al mismo tiempo, reconocemos la imbricación de sistemas, ¿no? Que es otra de las formas de ver el pluralismo jurídico, en donde los valores culturales, la dinámica local, perdón, definen la aplicación de principios y normas positivistas e indígenas, aparentemente similares, pero distinguiéndolas entre sí. Así, retomamos el concepto de principios jurídicos del derecho, ¿no? Como criterios que la conducta humana tiene que seguir en cierta situación y que emanan, por un lado, del devenir histórico, en este caso de una comunidad indígena, ¿no? En su relación con cada una de las comunidades vecinas que lo conforman, ¿no? El municipio, una región, la relación entre las unidades, ¿no? Comunidades, agencias, cabeceras, municipios, regiones, ¿no? Con el pueblo indígena o la etnia del que forman parte, ¿no? El principio fundante en el que descansa esta idea, nuestros principios éticos y axiológicos, es la comunidad o comunalismo. Nosotros estamos acostumbrados en nuestros sistemas jurídicos que el principio fundante es el individuo, ¿no? El individuo como centro, inclusive desde la sociología jurídica, la modernidad implica cuando el individuo se diferencia como individuo, como persona independiente de la comunidad, justamente, ¿no? Y que establece relaciones jurídicas a partir de vínculos entre privados. ¿Sí? En cambio, en los principios fundantes del derecho indígena, lo que observamos es la comunidad, el comunalismo. La comunidad es el centro de la vida.
la cotidianidad, la acción humana, y que marca el derrotero, la dirección de la dinámica de los indígenas y sus pueblos, ¿no? Entonces, el conjunto de argumentaciones sobre la importancia como centro de la comunidad que rige la acción humana, los recursos, ¿no? En comunidades de Oaxaca se le llama comunalismo, ¿no? Más que un concepto, es una forma de pensar, es una actitud en torno a la comunidad, ¿sí? De tal manera que la comunidad es el principio, la unidad básica central de cualquier conducta, proyecto, meta o fin en torno a la comunidad. Es la actitud humana hacia lo común, ¿sí? Bueno, ahora vamos a los principios generales del derecho, ¿no? O algunos principios generales del derecho, ¿no? Que son principios generales de ética social que encuentran su fundamento en el derecho natural, en la axiología jurídica, que son descubiertos por la razón humana, que se fundan en la naturaleza racional y libre del hombre, y que constituyen el fundamento de todo sistema jurídico posible o actual, ¿no? Este concepto se deriva de una tradición jurídica occidental, ¿sí? Que ha sido muy criticada, que es muy criticada por organizaciones e intelectuales indígenas, por esta idea universalista, individualista, ya lo había dicho, ¿no? Y contraria al principio de colectividad. Pero es un referente, ¿no? Importante para definir los principios generales del derecho en una comunidad o pueblo indígena, ¿no? Como principios éticos, sociales, comunitarios y axiológicos de valoración que no tienen que ver exclusivamente con el campo de lo jurídico, sino que en general con la vida de la comunidad y de sus integrantes. Ya decían que Malinowski, ¿no? Es probablemente el padre fundador de la antropología y que hace un estudio en Alaska, ¿no? Y tiene un debate con otro antropólogo de apellido Radcliffe Brown, pero Malinowski decía, todas las sociedades, aún las primitivas, tienen sistemas legales, tienen derecho. Por el contrario, Radcliffe Brown sostenía que no todas las sociedades tienen derecho, tienen costumbres. Y con ello daba a entender que los conceptos desarrollados por los juristas occidentales para estudiar sus propios tribunales y leyes podían ser utilizados por los antropólogos que trabajaran en sociedades no occidentales que tuvieran leyes, ¿no? Claro, digamos, debate tiene que ver con las necesidades prácticas de las administraciones coloniales, ¿no? Los oficiales coloniales, encargados de la administración de la política del gobierno indirecto, pues tenían un problema de decir qué costumbres nativas eran normas jurídicas que debían ser puestas en vigor como necesarias para el orden social, ¿sí? Las normas jurídicas indígenas, entonces, me parece, y con esto comparto la postura de varios autores con relación a esto, que deben ser entendidas en su propio contexto histórico y cultural de subalternidad frente al Estado y a la sociedad mexicana. Que el derecho positivo mexicano puede ayudar a una comprensión de ese derecho indígena, pero que por sus antecedentes, tiene características propias. Entonces, más que explicar un cuerpo de normas, un reglamento, hablamos de principios generales de derecho en la comunidad o en un municipio, que también tiene, por lo tanto, su propia lógica de ser, sus propios fundamentos ontológicos, digamos. Otra vez, cuestionando la idea, es un poco como descolocarnos, ¿no? En nuestro discurso, como decía, universalista, individualista, occidental, que pretende englobar a lo jurídico como un fenómeno racional con sus propias reglas y que desplaza a cualquiera otra forma que se funde en principios distintos, ¿no? Entonces, estos principios generales del derecho en la comunidad, en un municipio, se refieren a dinámicas, a procesos sociales que explican el sentido de justicia, que justifican una resolución, ¿sí? De esta manera, pues, los principios generales del derecho de una comunidad, de un municipio, de una región, se desprenden de su historia. Y que esto tiene que tomar en cuenta sus particularidades. Si es un núcleo agrario, si es centro de poder religioso político, cabecera de distrito, cabecera municipal, ¿no? Que desde luego esto explica su condición actual, sus normas relevantes, las resoluciones que las autoridades dan a determinados asuntos. La mayoría de los estudios que se han llevado a cabo en Oaxaca y Chiapas, ¿no? Constatan que la jurisdicción indígena abarca asuntos de distinta gravedad y relevancia, ¿no? No solo los que tienen que ver con no sé, bueno, asuntos relativos a sus propias dinámicas, o sea, es decir, no solo asuntos de cuantía menor, ¿no?
sino inclusive en la confección de sus autoridades políticas legítimas. Y la relevancia de cada asunto varía según el campo jurídico desde el cual se quiera atender, se quiera resolver, ¿no? Lo cual resulta para ello fundamental comprender las diferencias entre las lógicas jurídicas del campo indígena y el campo positivista mexicano. Ya decía que supone un cuestionamiento, ¿no? Y que entonces tenemos que admitir que hay más de una lógica jurídica, como tenemos que admitir que hay distintas legalidades, como tendríamos que admitir que hay pluralismo jurídico en el sentido de no solo el derecho produce, perdón, no solo el Estado produce derecho, aunque sí la comunidad política, ¿no? Bueno, entonces, en estas diferencias entre lógicas jurídicas distintas, ¿no? Que se expresa en la relevancia de los asuntos, hace que el reconocimiento de los derechos indígenas, concretamente a tener un derecho propio, provoque contradicciones, provoque crisis, ¿no? Al interior del campo jurídico positivista, porque no resulta para todos fácil reconocer al campo jurídico indígena como un verdadero campo. Lo quiere abarcar como un nivel legal. O sea, en apariencia lo reconoce como diferente, pero en el fondo lo obliga a ser igual que él y lo norma, ¿no? La relevancia de los asuntos, ya sea que tengan que ver con la familia, con la tierra, con la organización social de la comunidad, déjenme avanzar con esto, ¿no? Decía, con el cumplimiento de obligaciones entre particulares o ante la colectividad, muestra aspectos sociales fundamentales, claves, ¿no? Vinculados con la historia y la comunidad en su relación con el grupo etnolingüístico al que pertenecen. Ante un caso concreto, por ello, los campos jurídicos pueden imbricarse de manera tal que vean el mismo objeto de forma distinta y dar como resultado distintas alternativas para su solución. Esto hay que tenerlo en mente porque vamos a hablar de la perspectiva intercultural como un mecanismo para juzgar a los asuntos de naturaleza indígena, ¿no? Entonces, bueno, para el campo jurídico indígena, por ejemplo, el encarcelamiento, hablando de instituciones del derecho penal, no es un fin del ejercicio de hacer justicia, ni constituye la justicia, es un medio, un mecanismo para lograrlo. Cumple el fin quizás de calmar los ánimos, ¿no? Hace que el culpable o quien cometió un error asuma su responsabilidad, pero inclusive se le puede dejar libre para hacer lo necesario para reparar el daño, ¿no? De lo contrario, habrá otros medios, ¿no? La amonestación pública, la suspensión de derechos, así sucesivamente. Para el derecho positivo, en cambio, mantener a alguien en la cárcel no solo es el inicio del proceso de hacer justicia, sino su culminación. El encarcelamiento implica, en nuestros sistemas jurídicos, la suspensión de derechos políticos, la restricción de derechos civiles, económicos y sociales. Las garantías individuales, derechos humanos de una persona, principalmente el derecho a la libertad, al libre tránsito, a votar, ser votada, votado en elecciones políticas. Podemos cuestionar esta parte cuando decimos, bueno, pero ya se permite el voto de las personas en prisión preventiva, y hay una reconfiguración constante de ello, pero bueno, la idea pues es que hay estas restricciones, ¿no? Desde una perspectiva indígena, ¿no? Existe, aunque aquí hay que decirlo, ¿no? No quiere decir, por eso hablábamos de la imbricación, ¿no? No quiere decir que todos los principios de derecho indígena puedan inclusive superponerse al derecho del Estado. En esta imbricación, además del reconocimiento, también hay una sujeción a que las normas jurídicas indígenas pues respeten los fundamentos de del derecho Estado democrático. Y lo digo porque hay sanciones tales como la expulsión, ¿no? El destierro, que está prohibido por el artículo 22 constitucional, pero en algunos sistemas, ¿no? Deja en libertad al individuo con sus derechos civiles, sociales y políticos, le restringe el acceso a la comunidad para ejercerlos, ¿no? Ahora, aquí, la influencia del campo jurídico positivista sobre el campo jurídico indígena ha convertido a esta sanción como un mecanismo poco frecuente. Ha provocado una deliberación, al menos más profunda, entre autoridades indígenas y la comunidad, aunque de repente puede llegar a ser todavía una de las opciones para sancionar a una persona. Pero bueno, el chiste es que la opción de la expulsión, ¿no? Solo se aplica si no hay otra forma que la evite. El chiste, pues, es que hay que reconocer que hay casos en que el problema central es la relación que se ha querido establecer
entre el campo jurídico mexicano y el campo jurídico indígena, ¿no? En donde el discurso de los derechos, el reconocimiento a la pluriculturalidad y el pluralismo jurídico ha llegado a un punto tal que es imposible seguir hablando del derecho de los indígenas a tener su derecho, ¿no? Sin reconocer que existe un campo jurídico indígena, con una lógica propia, que no obstante se imbrica con el sistema positivista, pero que se distingue de este. O sea, es un derecho por sí mismo, ¿sí? Voy a avanzar en la presentación. Los principios generales del derecho, ¿no? Que se mantienen en construcción, en transformación en cada comunidad, combinan valores éticos, morales, ¿no? De las sociedades. En este caso, la sociedad indígena. La justicia, el sentido de justicia, los principios generales del derecho, las normas, sean orales, escritas, forman un sistema jurídico-cultural en donde esos principios dan legitimidad sistémica, ¿no? O sea, de acuerdo con el sistema dentro de al ejercicio de la autoridad para hacer la justicia, a los acuerdos que se convierten en normas, por tanto al derecho, y entonces al quehacer de las autoridades cuando se apegan a estos, ¿no? Entonces, para comprender un elemento de ese sistema, hay que considerarlo en relación con otros, ¿no? La justicia, el sentido de justicia, se entienden en su relación con los valores, con principios culturales de un pueblo y con principios jurídicos que expresan esos valores, ¿sí? Lo cual da legitimidad a la justicia y las normas de derecho. En algunos casos de regiones del estado de Oaxaca, los principios generales del derecho indígena tienen, como ya había dicho, a la comunidad, al comunalismo, ¿no? Como un principio de unidad básica y central de cualquier conducta, cualquier proyecto, cualquier meta o fin en torno a la comunidad, lo cual no quiere decir que no se reconozcan los derechos individuales. Los derechos individuales se reconocen, pero en relación con la comunidad, porque este es el ámbito físico de su ejercicio, ¿no? El individuo es reconocido con derechos cuando cumple obligaciones y deberes frente a la comunidad, a partir de normas que normalmente son orales, ¿no? Que son conocidas, que son aceptadas por todas y todos, porque emanan de acuerdos de asamblea, de resolución de conflictos concretos, ¿sí? Entonces, la aceptación de estas normas, como sucede con nosotros, no puede ser directa o indirecta, porque hay una participación en las asambleas o porque hay una aceptación tácita, ¿no? La conducta individual se ajusta a ella, o porque, pudiendo haberse cuestionado, no se hizo. Entonces, de acuerdo con el postulado comunalista, si la comunidad no existiera, los derechos individuales no tendrían posibilidad de ser ejercidos, ¿sí? Entonces, en muchas comunidades del estado de Oaxaca, un individuo cuando se incorpora al sistema de cargos, ¿no? Formas de organización central en donde descansa el ejercicio del gobierno, del poder, exterioriza su voluntad de formar parte de la comunidad. Con ello acepta las reglas, ¿no? Sobre la resolución de conflictos, participación comunitaria, lo cual no quiere decir que no hay espacios para contraargumentar, ¿no? Para impugnar la norma y establecer excepciones o nuevas reglas. Entonces, el sistema indígena podemos pensarlo como un sistema casuístico, ¿no? Donde hacer justicia implica considerar circunstancias en que se dan casos concretos, ¿sí? Este sistema toma en cuenta más que a las personas en su relación con la comunidad que al hecho o falta cometida. Y entonces, también con ello vemos que hay ideas erróneas, ¿no? De que los derechos colectivos indígenas o la comunidad se imponen hegemónicamente o arbitrariamente sobre los individuos, porque este es valorado como sustento de la comunidad. Es invertir un poco la relación que tiene nuestra lógica y valores jurídicos, ¿no? Bueno, ahora, hay casos, desde luego, que podemos observar que hay arbitrariedades, ¿no? O sea, no es pensar que este sistema es necesariamente mejor, es producto de formas históricas, culturales específicas que cristalizan en formas jurídicas, como las nuestras. Solo que a partir de mecanismos de intercambio, de reconocimiento diferentes. Insisto, no es como romantizarlo como si fuera perfecto y condenar y cuestionar con ello el nuestro, sí cuestionarlo como si lo pensamos como el único productor de derecho legítimo, como el único productor de valores racionales, como la única lógica jurídica posible. No obstante, eso no quiere decir que esté mal nuestro sistema jurídico, simplemente que funciona distinto y que convive con otros sistemas legales. Y que a veces esa convivencia tanto influye al sistema indígena, pero que el sistema indígena también constituye al sistema positivo, digamos, ¿no? Decía pues, al no ser un sistema perfecto, como no lo es ninguno, no quiere decir que no haya arbitrariedades, ¿no? Tampoco son una generalidad,
no es exclusivo, ¿no?, de comunidades agrarias o de indígenas, ¿sí? También en poblaciones urbanas y no indígenas, en la impartición de justicia del Estado, pues puede haber, digamos, privilegios, ¿no?, que implica recibir la justicia o darla. Pero se ha hecho especial énfasis, se ha dado más atención a lo que sucede en los pueblos, en las comunidades indígenas, porque se quiere responder desde el Estado a la vinculación de esos pueblos con movimientos sociales, ¿no?, de distintos sectores, que cuestionan, que contestan el derecho de ese Estado, revelan la necesidad de su profunda reforma. El chiste, pues, es que la comunidad es el principio fundante de los principios jurídicos generales del derecho indígena. O sea, que la conducta humana esté de acuerdo con el orden social y natural, que la conducta humana contribuye a mantener y preservar ese orden, ¿no? El respeto a la autoridad, a la comunidad, y esas conductas ayuden a lograr la reproducción y la convivencia armónica, ¿no? Aceptar, ejercer servicios y cargos sin remuneración y otros principios. Obligatoriedad de realizar servicios, reciprocidad, prestigio, ¿no? Entonces, el derecho indígena, había ya comentado, o he comentado, es un sistema jurídico que está imbrincado, está entrelazado, influido por el sistema jurídico positivo, porque muchas de las instituciones municipales, agrarias, electorales, de participación, perdón, de impartición y procuración de justicia, han sido impuestas, pero también reapropiadas por los pueblos indígenas, ¿no? Le han incorporado a sus formas y estructuras de organización. Pese a esto, el sistema jurídico indígena tiene particularidades a distintos niveles, ¿no? Instancias legales, tiene autoridades. Es lógico, ¿no? El sistema jurídico indígena es el resultado de la historia, de la cultura de cada pueblo, cada comunidad indígena en su contexto regional y estatal. Entonces, el sistema jurídico mexicano y el sistema jurídico indígena representan realidades distintas, aunque están imbricadas, ¿no? El primero, el sistema jurídico mexicano, abarca, influye de manera determinante al segundo, y de alguna manera lo reconoce, ¿sí? Sigue superponiéndose a final de cuentas. O sea, cuando lo reconoce, pues está diciendo, si te doy el reconocimiento para que tenga legitimidad algo, es porque estás por encima de, ¿no? Ya había comentado, ¿no? El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 2 constitucional, ¿no? La ley indígena, y también los y las indígenas hacen uso cotidiano del derecho positivo para resolver sus controversias. Al estar considerado como parte del campo social del Estado mexicano, el sistema jurídico indígena puede ser visto como un sistema que ayuda a mantener el orden social en los espacios locales. Entonces, el sistema jurídico indígena tiene un interés especial cuando analizamos, el sentido en que pueblos colonizados consiguen ejercer un control sobre sus dinámicas internas, ¿no?, en su propio contexto territorial, histórico, cultural, sin perder de vista su relación con el Estado, ¿sí? Esto es lo que decíamos, el campo social semiautónomo, ¿no? Entonces, quiere decir la posibilidad que tienen los grupos sociales, ¿no?, a través de distintos espacios, instancias, mecanismos, de controlar importantes recursos materiales y humanos que pueden ser delimitados, regulados, ¿no?, a partir de normas jurídicas y aplicarlas, ¿no? En el caso de las comunidades y pueblos indígenas en México, estamos también frente a campos sociales semiautónomos, con reglas y dinámicas propias, ¿no? Sistemas jurídicos, pues, que están acotados por un campo social más amplio, el del Estado mexicano, en donde están insertos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las autoridades indígenas locales, en las cabeceras, en las agencias, son presionadas por la presencia de instituciones municipales del Estado de Oaxaca, por ejemplo, ¿no?, la Comisión de Derechos Humanos, por la intervención de agentes de diversas dependencias, instituciones estatales o federales, sobre todo las que se encargan de la procuración, de la administración de justicia, del propio sistema electoral, ¿no? Sin que con ello signifique que pierdan el control sobre los asuntos relevantes para sus comunidades. Entonces, esta posibilidad, ¿no?, de control sobre los recursos, de diversos mecanismos, instancias, espacios, se sintetiza en un conjunto de normas que integran el sistema jurídico, sea mexicano o indígena, ¿no?, y que regulan las actividades y la acción humana. Este conjunto de normas, que se denomina derecho, es, por lo tanto, un cuerpo de procedimientos regulados, normados, ¿no?, considerados justiciables en un grupo determinado, ¿no?,
que contribuyen a la creación, a la prevención de disputas, a su establecimiento, ¿no? A través de discursos argumentativos que acompañan la amenaza a la fuerza, ¿no? Entonces, las normas justiciables se dan sobre aspectos, recursos, relaciones, ¿no? Que considere relevantes una comunidad específica. Entonces, para definir la justicia en las comunidades indígenas, ¿no? A través de la aplicación de las normas jurídicas, de acuerdo con un caso concreto, con las circunstancias, para resolver conflictos y lograr acuerdos, pues es aplicaciones aplicaciones de normas a casos concretos, en donde subyace un sentido de justicia, valores, intereses, principios que cada sociedad o pueblo tiene, la lógica, la forma de cómo debe hacerse para lograrlo. Estos aspectos relevantes para la comunidad, ¿no? Que determinan el sentido de la justicia en la resolución de conflictos, disputas y atención de asuntos, los límites del campo jurídico, ¿no? Se denominan principios generales del derecho. Por ejemplo, cuando un alcalde, ¿no? Como autoridad central de justicia, observa los casos que son relevantes, la confrontación con el sistema jurídico del Estado, los criterios, los principios fundados en la comunidad que lo orientan a una determinada resolución. Entonces, el sistema jurídico indígena es una manifestación del campo jurídico. Por lo tanto, comparte las características del derecho, ¿no? Esta concepción, que incluye instituciones, procedimientos, autoridades para aplicarla y hacerla eficaz, también se aplica al derecho indígena, ¿no? El derecho indígena tiene particularidades, ¿sí? Pero, además, aquí podemos encontrar una visión del mundo. Las formas jurídicas, tanto occidentales como no occidentales, cristalizan en cosmovisiones. Más bien, las cosmovisiones cristalizan en formas jurídicas. Son la manera de expresarlas, ¿no? La forma en que se regulan asuntos públicos y privados, ¿no? Que protegen las costumbres, en este caso comunitarias, ¿no? Con arraigo histórico, étnico, cultural, reproducen y dan continuidad a la comunidad, que de eso se tratan los sistemas jurídicos, ¿no? La transforman, ¿no? Pero al mismo tiempo reproducen una serie de valores compartidos, le dan sentido, le dan unidad, le dan cohesión, por tanto le dan permanencia, ¿sí? Entonces, el derecho indígena es un conjunto de normas jurídicas que igualmente establecen derechos y obligaciones, que su observancia, su aplicación está garantizada por un poder público. Este poder público, que está fundado en el principio de la comunalidad, se ejerce a través de un cuerpo institucionalizado de autoridades, ¿no? Que muchas veces forman por parte del Estado mexicano, pero que designa a la comunidad, ¿no? Y con ellas delega las facultades de decisión, de resolución y ejecución. Hay procedimientos para estos, ¿no? Pero por otro lado, es un derecho que está en constante relación con el derecho del Estado. Entonces, llega un punto en donde delimitar cuando una norma es estrictamente nativa y cuando no lo es, resulta no solo difícil, sino inútil, ¿no? Porque el conjunto de normas vigentes es lo que da sentido al sistema jurídico indígena. Hablar de la comunidad como fundamento de los principios generales del derecho idealiza la conducta humana en sociedad, ¿no? Este hecho también es el caso de los principios generales del derecho del Estado, ¿no? O sea, no estamos soslayando las desigualdades, ¿no? Las contradicciones o los conflictos al interior de los sistemas, ¿no? Pero bueno, entonces, a partir de esto, vamos a diferenciar algunos otros conceptos, ¿sí? Relativos a la territorialidad, ¿no? Distinguir entre el concepto de tierra y el de territorio. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ya llevo 50 minutos hablando, entonces les pregunto a ustedes cómo. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? ¿Alguna cuestión que deseen que profundice, algo que no haya quedado claro? De todas maneras, el micrófono y el chat está abierto, ¿no? Permanentemente para quienes quieran comentar o quieran aportar algo con relación a esto o que haya quedado alguna duda, ¿no? Bueno, entonces decía, para la jurisdicción indígena hay que distinguir entre el concepto de tierra y territorio, ¿no? La tierra que se entiende como una porción material del espacio físico del territorio, en donde se realizan diversas actividades humanas.
El territorio, en cambio, abarca la tierra, pero incluye otros elementos, otros atributos, el espacio físico, pero también el poder, el control de los recursos humanos y materiales, ¿no? Biológicos, minerales, del suelo y subsuelo. Esto, voy a poner un ejemplo fuera de México, ¿no? Ha sido motivo de tensión muy interesante en Canadá, en donde los pueblos originarios, que allá lo voy a escribir en el chat nada más para que no, indígenas, que es lo mismo, pero allí, sí, Miguel Ángel López, por favor. Muchas gracias, buenos días. Sí, como mencionaba de los 50 minutos, pues creo que he tratado de entenderlo y lo he entendido bien, cómo es que esta parte, digamos, de una regulación local, distinta a la del universo que tenemos de leyes, y que a veces tiene que ser juzgada por gente ajena a ellos mismos, ¿no? A sus costumbres. Exacto. Pero también, como usted lo expresó en el caso de Oaxaca, pues hay gente de ellos mismos que es la que administra justicia. Entonces se me hace muy interesante esto y cómo también a través del territorio, que ahorita está diciéndonos es que se viene acotando estos márgenes y fronteras que se vienen estableciendo en nuestro país y que trascienden en la esfera jurídica. Y yo recuerdo un caso que está muy cercano aquí a Jalapa, que es capital de Veracruz, unas 2 horas y media más o menos, donde en las elecciones de agentes municipales se me hizo curioso observar que a los candidatos los forman en un campo de béisbol y ponen 3, 4, 5 candidatos de agente municipal y atrás de ellos forman a los electores. Quien los quiera apoyar tiene que formarse atrás. Después pasan las personas, los cuentan y quien tenga más es el que gana. Entonces se da el caso en que también hay, como dicen, que los billetean, ¿no? Que van y le sueltan dinero a los electores, compran el voto y se dan cuenta quiénes son los que realmente votan por ellos y quiénes se comieron el dinero sin hacer caso a la compra del voto, ¿no? Y es muy interesante, se me hizo muy extraño que sucediera de esta manera, muy cerca, pero es la realidad. Qué interesante, fíjese. Un sistema electoral, digamos, propio, ¿no? Pero que además, o sea, justamente esa es la imbricación a la que me refería, porque por un lado hay una regla de reconocimiento que tiene que ver con la cantidad de personas que manifiestan su apoyo para tener una autoridad política legítima, que eso tendría una especie de fundamento occidental en el sentido de dónde proviene el reconocimiento y la legitimidad en el ejercicio de un cargo. Y luego el sistema cuantitativo, que también es propio de los sistemas electorales contemporáneos, ¿no? Del número de personas que manifiestan el apoyo a esa persona para que pueda ser autoridad. Pero luego la práctica, o sea, la manera en cómo se lleva a cabo, pues tiene sus formas específicas, ¿no? Y que son formas legítimas, que eso es lo más interesante de todo, ¿no? Son formas que no necesariamente son las formas del Estado, hay una reapropiación justamente, ¿no? Porque hay una idea de lo electoral como el fundamento para la constitución de autoridades políticas legítimas, pero con su propia dinámica, digamos, ¿no? Ya digo, las otras prácticas vamos a obviarlas, ¿no? Que son eh, más allá de lo jurídico, ¿no? Sino cómo se reparten ese sistema de cargos, ¿no? Gracias por la aportación. Decía pues que en Canadá ahí está, es interesante observarlo, ¿no? Porque hay esta idea de territorio, ¿no? O sea, lo perteneciente a una comunidad y cómo ello da motivo para luchas por lo que los recursos que existen en ese lugar, ¿no? Y hay una pugna en Ontario, me parece que es en la provincia de Ontario, pero no estoy muy seguro, que tiene que ver con un gasoducto, ¿no? Que atraviesa esa comunidad, pero que además extrae de esa comunidad, ¿no? Y entonces ahí hay una pugna, y que es una pugna que además tiene a estos dos sistemas jurídicos como en contienda, ¿no? Porque por un lado la legitimidad de lo que reclaman territorio propio, la legitimidad que tienen para conformarse como un sistema o como un sistema social con sus propias normas jurídicas en oposición al del Estado, pero que el Estado lo reconoce, ellos reconocen el derecho del Estado y entonces debemos haber tensiones, ¿sí? Entonces, bueno, el concepto de territorio involucra varios elementos, ¿no? Políticos, económicos, sociales y culturales, y le dan un valor distinto a el espacio físico, a la tierra, ¿no? Entonces, hay una posibilidad de ejercer poder de quien tiene el control, posesión, ¿no? Los atributos del territorio le dan un valor determinado y dependen, desde luego, de la historia, de la cultura de cada pueblo.
Un territorio indígena, entre otras, es definido como un horizonte espacial, ¿no? Donde las colectividades étnicas se despliegan, plasman su historia, sus anhelos de futuro, sus representaciones, sus relaciones de poder, ¿sí? Es un espacio apropiado, es valorado por el propio grupo social para asegurar su reproducción, la satisfacción de sus intereses vitales, materiales, simbólicos, ¿no? Pensémoslo, nuestro concepto de nación, pues es eso, a final de cuentas, ¿no? Lo que pasa es que nuestra nación convive en otros órdenes, no solo otros órdenes jurídicos en el sentido estricto de, sí, orden municipal, estatal, ¿no? Federal, sino otras formas de representar esa relación con el territorio, que muchas veces pueden dificultar la idea de la nación como un todo unificado, ¿sí? Aunque, desde luego, la finalidad del Estado es nombrar y normar, ¿no? Y con ello todos los otros atributos de pensar esto como la nación mexicana, como una sola, con una historia, con vínculos simbólicos, ¿no? Y supuestamente estos pues se manifiestan, ¿no? En la bandera, en el himno, en un idioma, pero que no necesariamente es así, o sea, no necesariamente es compartido por todos. Esto es lo que hace, o sea, esto lo podremos llevar hasta para reformular la teoría del Estado, que lo hace el pluralismo jurídico. Entonces, bueno, la cuestión territorial es un referente central, ¿no? Para comprender dinámicas jurídicas y políticas que han marcado la relación del Estado con las comunidades indígenas y de estas entre sí. Por consiguiente, el sentido de las normas jurídicas en una comunidad, ¿no? La territorialidad marca un punto de confluencia de muchos aspectos, económicos, políticos, sociales, culturales. Dentro de estos está el aspecto agrario, municipal, ¿no? Esta comprensión histórica, pues, nos sirve, ¿no? Para entender conflictos en regiones indígenas, ¿sí? Lo agrario y lo municipal, ¿no? Que también son dos aspectos íntimamente relacionados. Lo agrario determina límites territoriales entre poblados o comunidades de un mismo pueblo etnolingüístico. Lo municipal remite a un nivel de gobierno con determinadas facultades de administración de recursos, de ejercicio de poder en una demarcación territorial. Puede incluir uno o más núcleos ejidales o comunales. Esto es un referente central de tensiones. Ya decía yo que puede suceder como sucede, y les voy a recomendar la lectura de un expediente, de una sentencia, ¿no? Que se refiere a esto, que es el Suprex 68 diagonal 2020, en cómo pensar de una manera determinada al Estado, de una determinada manera a las fronteras, a la delimitación geográfica de un territorio, puede tener implicación en cuanto a la universalidad del sufragio. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el sufragio es universal y eso quiere decir que todas y todos podemos votar, tenemos la libertad de hacerlo. Pero hay restricciones a la universalidad, ¿no? Territoriales. Yo no puedo votar en Campeche. Es más, dentro de la Ciudad de México, donde radico, yo no puedo votar en una alcaldía distinta a aquella en la que está registrada mi INE, ¿no? Que es Coyoacán. No puedo votar en Álvaro Obregón, en Miguel Hidalgo, en Coajimalpa, ¿sí? Entonces, esa universalidad tiene distintas, digamos, posibilidades de materializarse y por lo tanto limitaciones. Bueno, en este expediente lo que se observa es primero ese conflicto, pero ese conflicto supone la confluencia de dos sistemas jurídicos que lo ven de distinta manera. El sistema jurídico occidental, que lo ve como la demarcación territorial física supuestamente objetiva que delimita los territorios, ¿sí? Y el conflicto indígena, que delimita el territorio de una manera distinta, con base a otras prácticas culturales. Entonces, ¿qué sucede en ese conflicto? El juzgador nacional, en este caso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acude a la idea de la prueba intercultural. Ahorita vemos sus directrices, ¿no? Y a partir de esta vamos a comprender este conflicto dentro del marco cultural en el que se inscribe, es decir, un conflicto de naturaleza indígena con relación a formas diferentes de representar el territorio y con ello de representar los límites entre las comunidades. Y entonces de poder hacer efectivo el principio de universalidad del voto y de delimitar quiénes pueden o no participar en la construcción de la cosa pública y de la elección de autoridades políticas legítimas que tomen resoluciones vinculantes para el resto de las y los demás, ¿sí? Y entonces es ahí donde vienen estos elementos de valoración probatoria en función a dos sistemas jurídicos que se reconocen como distintos, como excluyentes en algunas cuestiones, pero que son parte de un mismo
núcleo social, México, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta una relativa autonomía de ese campo jurídico que establece diferenciaciones distintas entre grupos sociales, ¿sí? De ahí la importancia de la perspectiva de la pluriculturalidad, por un lado, ¿no? Y por otro lado, de esta prueba antropológica, judicial antropológica, a la cual me referiré más adelante, ¿no? Pero bueno, esto nada más para centrarlo en conflictos específicos sobre territorio, demarcaciones, visiones de mundo distintas, ¿no? Y donde además el juzgador estatal en el sentido del Estado mexicano, ¿no? La juzgadora estatal, en este caso la Sala Superior, reconoce, entre otras cosas, que en la medida en que existe un derecho indígena que regula prácticas propias, lo más pertinente es que el Estado intervenga lo menos posible, dándole reconocimiento a ese sistema de reglas. Por eso es que digo, también constituye al sistema jurídico mexicano, porque entonces hace que este no solo reconozca la existencia de un sistema de normas propio, sino que lo reconfiguran en cuanto a sus límites, los límites de la posibilidad del Estado de referirse a ese tipo de organizaciones, a ese tipo de delimitaciones, ¿sí? A partir de un principio universal como es la universalidad del voto, ¿sí? Bueno, entonces, esto pues nos remite a conceptos tales como grupos etnolingüísticos, ¿no? O sea, la complejidad que los pueblos indígenas como grupo humano tienen en su interior, las dificultades que existen para definirlos aplicando exclusivamente criterios culturales por fuera, nuestros, occidentales. Criterios lingüísticos, pues son iguales porque hablan el mismo idioma. No puede afirmarse categóricamente que un grupo etnolingüístico es uniforme y homogéneo, porque las personas, las comunidades que lo componen, comparten una cultura y aunque no necesariamente poseen una identidad colectiva. Entonces, hay esta idea de nombrar desde el Estado tiene esa problemática, ¿no? Entonces, tenemos que dar cuenta de la vigencia de las nociones de identificaciones compartidas, pero no de filiaciones globales abarcativas, ¿no? Que se basen en una comunidad de comunicación e intereses. Entonces, la pertenencia a un mismo grupo etnolingüístico no excluye la disparidad de intereses, ni incluye una necesaria identidad generalizada, ¿no? Hay diversos estudios etnográficos que demuestran que la identificación colectiva no se expresa necesariamente en términos de solidaridad, sino en términos de conflicto, ¿sí? Entonces, los límites territoriales que separan las tierras ocupadas por comunidades indígenas distintas, aunque pertenecen a un mismo pueblo indígena, dan relativa independencia, control de recursos económicos, humanos, naturales, y representan espacios físicos del campo jurídico, ¿sí? Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Que me parece importante porque estamos señalando, pues, la idea de los principios, ¿no? De diferenciación entre grupos, la idea de la coexistencia de distintos órdenes legales, pero que esos órdenes legales, como tienen su propia lógica, tienen su propio sistema de valores, no necesariamente implica que sea lógico a partir de los criterios del Estado, digamos, mexicano, diferenciar a uno de otro. Insisto con el ejemplo, ¿no? Del expediente Suprex 68, diagonal 2020, porque trata de un ejemplo así. Y ahorita vamos a hablar de algunas generalidades de la prueba pericial antropológica, ¿no? Que es una herramienta hermenéutica, intercultural y de justicia, ¿sí? Es en los años 90, ¿no? Con esta nueva ola de constitucionalismo, de la idea ¿cómo se llama? Del pluralismo jurídico, que los estados incorporan, ¿no? En textos constitucionales, esto ya lo había dicho, jurídicos, reconocer a los sistemas normativos y con ello formas de justicia existentes en las propias, pero que estaban dentro de los territorios nacionales. Entonces, las políticas indígenas se juridifican, el concepto, perdón, se juridifican, pero con ello también implica un reto para la construcción de agendas plurales, ¿no? Que tomen en cuenta la diversidad cultural, o sea tomando en cuenta aspectos estrictamente culturales, lengua, costumbres o aspectos normativos.
sistemas normativos, costumbres jurídicas, derecho consuetudinario, ¿no? Déjenme avanzar en la presentación para no perderme. Ahorita voy a pasarme a esto para hablar de las pruebas antropológicas y después me regreso a esa otra parte, ¿no? Entonces, decía, ¿no? Este fenómeno de juridificación se acompaña de movimientos paralelos, ¿no? La judicialización de las políticas indígenas. Entonces, con ello vemos cambios paradigmáticos del Estado de Derecho hacia las sociedades de derechos. Entonces, las exigencias indígenas se expresan con ciertos límites, ¿no? En términos de derechos. El juez se ha vuelto un actor central del sistema político y jurídico, ¿no? Esto es, como decía, teoría del Estado, teoría de la Constitución, desplaza la figura tradicional del legislador y bueno, ya no es la boca de la ley, de acuerdo con Montesquieu, ¿no? No es sino un juez democrático en donde tiene la tarea de mediar entre la sociedad y el derecho, de imaginar, de interpretar las normas, de construir una nueva hermenéutica a partir de un derecho que más es una red que una pirámide, en términos kelsenianos, ¿no? En la idea de que confluyen varios sistemas jurídicos. Entonces, el espacio de la construcción de la verdad legal está relativamente, o ha sido relativamente hermético a las ciencias sociales, ¿no? O sea, cualquier funcionario puede decir, desconocen temas como la medicina, la crianza, la cultura ancestral, etcétera, por caracteres no materiales, pero, ¿no? Resulta complejo tener referentes para concebir la realidad, para concebir cómo se relacionan otros grupos sociales con su entorno físico, para entender formas de organizarse y relacionarse entre ellos, ¿no? A pesar de estas resistencias, ¿no? Algunas disciplinas sociales ya forman parte de las herramientas utilizadas en los procesos judiciales, ¿sí? Voy a hablar del peritaje antropológico y del peritaje cultural, ¿no? Las periciales, en términos generales, ¿no? Resultan de gran interés, mucha utilidad en los procesos judiciales. Involucran a personas o a pueblos indígenas, ya sea en la forma pericial cultural o pericial jurídico-antropológica, ¿no? Y estas generalmente se subsumen bajo el nombre de pericial antropológica. Tiene sus diferencias, no obstante, ¿no? El peritaje cultural, déjenme avanzar en la presentación. El peritaje cultural es una herramienta de suma utilidad para, por ejemplo, en procesos penales, que el defensor explique que una conducta sea parte de un entorno cultural a donde pertenece una persona determinada. Permite ver desde la perspectiva cultural del defendido los hechos, las valoraciones que se hacen de ellos. En cambio, los peritajes jurídicos antropológicos son prueba idónea para que los sistemas jurídicos normativos indígenas se tomen en cuenta cuando se lleven a cabo procedimientos jurídicos donde los sistemas normativos difieren del derecho nacional. Por eso puse el ejemplo, léanlo, expediente sub-rec 68, diagonal 2020, porque no se trata de analizar y juzgar las formas, en este caso, de restringir o de diferenciar una comunidad de otra, ¿no? Solamente por criterios, digamos, objetivos, no son, pero vamos a suponer, ¿no? O sea, poner una división no es un criterio objetivo. Tiene de suyo muchos elementos hasta políticos, ¿no? Basta leer entre ellos los libros escritos por Ryszard Kapuscinski sobre África o El corazón de las tinieblas, para quien le guste la literatura, ¿no? Pues muchas veces incluso esas divisiones jurídico-políticas, aparentemente objetivas, porque trazan una frontera entre una comunidad y otra, resultan conflictivas. Bueno, lo que sucedió en Angola, ¿no? No es cierto, la masacre del Congo tuvo que ver con eso, ¿no? Dos tribus, el Congo belga, ¿no? Que había sido construido de una manera por la empresa colonial y que tenían problemas por esas divisiones, ¿no? Entonces, no pensemos que el hecho de que podamos ver en un mapa más o menos representado es la mejor forma de reconocer la pertenencia de un grupo social a otro. Entonces, el peritaje cultural, ¿no?
es una prueba idónea para que se tomen en cuenta sistemas normativos indígenas en donde haya estas diferencias, ¿no? No todos los indígenas involucrados en procesos judiciales requieren de peritajes culturales o jurídicos antropológicos, porque no todos los litigios están relacionados con circunstancias culturales o circunstancias normadas, institucionalizadas por la comunidad. Pero bueno, en el caso del peritaje cultural, decía, pues una antropólogo, antropóloga, dentro de sus opiniones, tiene que explicar puntualmente los contextos culturales por los que una persona se comporta de determinada manera y cómo ese comportamiento tiene que ver con los valores centrales, ¿no? Es más fácil desde el punto de vista del derecho penal, ¿no? Porque desde un punto de vista del derecho occidental, ciertas conductas están calificadas como ilícitas, perdón, porque ponen en peligro bienes jurídicos tutelados, pero que desde la cosmovisión indígena responden a razones elementales de supervivencia, a formas sociales históricamente usuales, funcionales para asegurar la vida del grupo. Entonces, el perito no solo tiene que contar con conocimientos del caso judicial, también con una capacidad de visión interpretativa. Ahorita vemos la problemática de esto, ¿no? Para que pueda realizar ejercicios de plantear la aplicación de la ley de una cultura a otra, ¿no? Para que pueda ser entendibles, pues, para los actores del sistema judicial positivista, los sistemas que norman las conductas en una comunidad indígena y su interrelación con las personas indígenas involucradas en el proceso judicial. Entonces, el objeto del peritaje cultural es fundamentar, analizar, comentar de manera comparativa un hecho, la costumbre, traducir de manera comparada las explicaciones de una cultura a otra y aclarar las situaciones, ¿no?, que se derivan dentro de una comunidad por el cumplimiento o el incumplimiento en función del colectivo. Tiene que estar consciente la o el antropólogo, ¿no?, de que aun cuando su trabajo se elabora a partir de una metodología objetiva, con principios éticos, el sujeto o la persona que está siendo juzgada, ¿no?, en un procedimiento regido por parámetros que no son propios de su cultura, entonces aquí lo importante es saber decidir si el especialista, el especialista, el antropólogo que emita la opinión, puede ser un perito práctico, ¿no?, la autoridad de una comunidad integrante de la misma, o tener mayores elementos, ¿no?, para hablar sobre las formas específicas de organización o de resolución. La tarea de la o el antropólogo en los peritajes culturales no son solo datos etnográficos, ¿no?, sobre la cultura, una descripción de la cultura general del implicado, cuestiones del comportamiento personal, porque no es la cultura como producto social la que está en tela de juicio, sino tiene que ver con situaciones específicas. Las argumentaciones tienen que ser claras, ¿no?, directas. Entonces, hay que tener un cuerpo de preguntas, ¿no?, que fijen cuál es el motivo de la investigación, la situación particular que se desea esclarecer. Y entonces vemos, por ejemplo, anteriormente, ahorita voy a regresar en las láminas, ¿no? Anteriormente había, por ejemplo, peritajes de identidad. Entonces, el antropólogo se le pedía acreditar la identidad, reconocer si alguien puede o no ser considerado indígena, ¿sí? Este tipo de preguntas, desde luego, suponían adentrarse en conflictos éticos, ¿no? Porque presupone formas de discriminación, ¿no? O sea, si bien se puede tener capacidades teóricas para determinar y para dar un sí o no como respuesta, pues establece y reproduce fenotipos de quiénes son y quiénes no son, ¿sí? ¿Cuál es el criterio actual? Pues la autoadscripción, ¿no?, que significa el reconocimiento que una persona hace de sí como perteneciente a una comunidad. Claro, esto se puede controvertirse. Lo que pasa es que, voy a ir a la presentación, ¿no? O sea, se llegaban a utilizar los criterios de las periciales para decir quiénes eran y quiénes no pertenecían, pero esto tiene sus complejidades, porque otra vez desde fuera se está imponiendo una visión de quiénes son y quiénes no son, a partir no necesariamente de criterios objetivos, sino de aparentemente objetivos, ¿no?, pero que reproducían estos fenotipos y estereotipos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿cuál es el criterio dominante para decir pertenezco o no a una comunidad indígena y por lo tanto me corresponde o no el legítimo derecho de, en este caso estamos hablando de derecho electoral, participar en la confección de la comunidad, participar en ella,
en el reconocimiento de las autoridades o como un posible candidato o candidato, pues la autoadscripción, ¿no? Que en principio es una declaración, pero esto revierte la carga de la prueba, ¿no? O sea, quienes manifiesten lo contrario, quienes les nieguen la calidad de indígenas, tienen que demostrar que tal cosa es así, ¿no? Entonces, bueno, esto me lo voy a brincar otra vez, esto de las flexibilidades de criterios procesales, porque lo vamos a ver más adelante con la perspectiva intercultural. Entonces decía, pues, esta idea de inscribir a una persona como perteneciente a una comunidad y su conducta como propia de esa comunidad, ¿sí? Bueno, entonces hay errores que se deben de evitar. No es el objetivo definir la pertenencia, la identidad, sino aportar una explicación de una actitud de la persona a partir de la comprensión de la cultura de su colectivo, ¿sí? Otro error que se tiene que evitar, ¿no? Es argumentar a partir de consideraciones acerca de la identidad indígena como resultado del aislamiento geográfico, ¿no? De la situación económica precaria, del nivel educativo de la persona que se trate, ¿no? No debe formalizarse, ¿no? Porque las ciencias sociales han mostrado que la identidad es algo más complejo que una serie de características atribuidas objetivas o supuestamente objetivas, generalmente por actores externos, ¿no? Que le atribuyen esa conducta, ¿sí? Entonces, el criterio, insisto, fundamental para la definición de la identidad es la autoatribución, ¿sí? Así como la supervivencia de la cultura, las formas de organización social, política, económica y jurídica, ¿no? Entonces, llevar a cabo esta labor, llegar a su consideración a partir de criterios culturales, no es una tarea fácil, ¿no? El sistema nacional positivista está sostenido por siglos de etnocentrismo, ¿no? Por una valoración evolucionista que permea la conciencia colectiva, ¿no? Entonces, a largo plazo, lo que el peritaje busca es coadyuvar en la transformación de los paradigmas existentes, de la sociedad y de los medios judiciales en particular para valorar las conductas, ¿no? Entonces, en el caso del peritaje cultural, lo que vemos es una herramienta útil para casos que involucran comportamientos que no pueden ser relacionados con el sistema normativo de la comunidad indígena a la cual pertenece, pero sí pueden ser explicados por el contexto cultural en que el acto se desarrolla, ¿sí? En estos casos, el peritaje cultural permite dar cuenta de diferencias culturales para explicar conductas que sean más o menos equiparables a peritajes psicométricos, ¿no? Que dan cuenta de estados psicológicos, ¿no? Y entonces entender circunstancias de hecho en donde sucede una conducta determinada y estructurar, desde luego, pues una estrategia de defensa, ¿no? Bueno, ahora el peritaje jurídico-antropológico que tiene un poco más de implicaciones para lo que nos ocupa, ¿no? Este sirve como una herramienta para mostrar la relación de conductas de una o varias personas con la comunidad y con su sistema, no, más bien, la relación entre conducta de una o varias personas y su sistema normativo al que pertenecen. O sea, con el peritaje hay un salto cualitativo en la argumentación, ¿no? La argumentación jurídica ya no se centra en condiciones propias del individuo, sino en la conducta, ¿no? Y entonces es un instrumento para conocer, para entender lo normativo en las comunidades indígenas, objetiva lo jurídico, inmerso en relaciones sociales de las comunidades indígenas. Este tipo de peritaje es un instrumento de traducción de un lenguaje a otro, de una lógica cultural a otra, dando por hecho, entonces, que existen lógicas, sistemas jurídicos distintos, ¿sí? Del lenguaje del sentido común oral de la comunidad y de su lógica cultural propia al lenguaje especializado del juez, a la lógica jurídica del derecho positivo, ¿sí? En las comunidades indígenas, como en todas las sociedades, lo jurídico, lo normativo corresponde a un sistema propio de representaciones, valores, principios, ¿no? Y estos dan cohesión al grupo social de donde emanan. Les permite crear instrumentos para regular sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política, cultural. En las sociedades con Estado, ya habíamos dicho, ¿no? Lo normativo se desarrolla como un sistema autónomo y autorreferido, donde las reglas se conciben de manera abstracta, se expresan por escrito, ¿no? En las comunidades indígenas, lo jurídico y lo normativo no se constituyen necesariamente como sistemas separados, abstraídos de las relaciones sociales, ¿no? Están incrustados en estas, ¿sí?
Entonces, no se debe de interpretar como la ausencia de normas, ni como arbitrariedades, solamente que en estas sociedades se expresan lo jurídico de una manera distinta al occidental. Entonces, contrario al derecho positivo, que puede estar consignado en códigos, en leyes, en ordenamientos escritos, lo jurídico de las comunidades indígenas se expresa de manera oral o casuística, ¿sí? De tal manera, pues, que lo normativo, entendido como las formas propias de cualquier sociedad que tiene de organizar a través de instituciones legítimas, regularse, resolver conflictos, se ha preservado, se ha desarrollado en las comunidades indígenas en un espacio más o menos amplio, ¿no? Producto de relaciones asimétricas de poder, ¿sí? Que tiene que ver con la relación con el Estado. Entonces, el peritaje antropológico es, por lo tanto, una herramienta fundamental para entender el carácter jurídico de ciertos discursos, de ciertas prácticas culturales de las comunidades indígenas. En el sistema del derecho positivo, para conocer una norma, para saber qué conducta está permitida, prohibida, es obligatoria, cómo se vinculan los distintos miembros de la comunidad a la comunidad y que por lo tanto puedan tener, vuelvo al subrec 68, no es el único, lo que pasa es que ejemplifica lo que estoy hablando. Cómo se vincula una comunidad específica con la posibilidad de elegir autoridades políticas legítimas, ¿sí? Entonces, ¿qué conductas están permitidas? ¿Cómo se vinculan los y las individuos a esa comunidad? ¿No? Entonces, para conocer lo jurídico en las comunidades indígenas, o sea, sus sistemas normativos internos, el dictamen antropológico es una herramienta necesaria para conocer las normas, las instituciones, los procedimientos, las sanciones, lo que está prohibido, lo que está permitido y lo que es obligatorio. ¿Quién está facultado para exigir la observancia de esas conductas en la comunidad estudiada? Tengo un comentario aquí. Bueno, sí, aquí nos están compartiendo, ¿no? El vínculo. No, pero no es RAP, es REC. Porque RAP es el recurso de apelación. Y Carla Giovanna Cuevas. Sí, muchas gracias. Muy buen día a todos y todas. Una duda, estos dictámenes antropológicos que ya se han ordenado hacer respecto a muchas comunidades, ¿se tienen a la mano o se necesitan mandar o instruir que se haga uno nuevo en cada caso? ¿O cómo se podría hacer para hacer más expedito la impartición de justicia? Pero precisamente atendiendo a este cuerpo normativo. Bueno, en el caso del expediente que les cito, por ejemplo, el dictamen antropológico se determinó a partir de una diligencia para mejor proveer. Las y los juzgadores, en el caso del derecho electoral, tienen, ahorita vamos a ver la jurisprudencia relativa a la perspectiva intercultural que tienen que tomar para juzgar. A ver, la idea es que si se le da reconocimiento propio a los sistemas normativos indígenas, el Estado tendría que intervenir lo menos posible, porque si el Estado interviene, entonces se están normando relaciones que no son propias del Estado, entonces tendría que reconocerlas como autónomas, ¿no? Para resolver ese tipo de controversias. Eso significa que en todo caso, si el juzgador va a conocer de esas relaciones, tiene que hacerlo a través de las herramientas necesarias que le permitan interpretar, no desde la perspectiva occidental, sino desde la perspectiva del sistema normativo indígena para entenderlo en sus fines y fundamentos. De manera tal que los dictámenes antropológicos, ya sea que puedan ser ofrecidos por alguna de las partes, ¿no? Que dice, a ver, estamos en un conflicto de esta naturaleza y por lo tanto necesitamos de un dictamen antropológico para que tu juzgador, en todo caso, te puedas pronunciar, pero con relación a los valores propios de esta comunidad. Esto es caso por caso. No quiere decir que todos los conflictos indígenas precisen de un dictamen antropológico. Pero en aquellos en donde sí, donde haya que determinar si hay una, digamos, una diferencia de interpretación en cuanto al sistema nacional y el sistema normativo indígena, entonces ante esa controversia se puede ya sea ofrecer por alguna de las partes o dictar, porque es un deber, la perspectiva intercultural es un deber, ahorita vamos a ver un criterio sobre esto, y entonces como diligencia para mejor proveer, dictar el desahogo de una pericial antropológica para que entonces podamos entrar el tipo de conflicto de la manera
idónea. No sé si con eso respondo a la pregunta. Sí, básicamente es, o a lo que entiendo, este peritaje lo que nos va a decir es, bueno, esta comunidad, su derecho interno es en este sentido, ¿no? Y Exacto. esto es lo que se debe interpretar y cómo es cómo lo que actuar. Eso no va a cambiar. Entonces, mi pregunta va encaminada a si se tiene por parte de ya sea la escuela judicial o Ay, no la salas, escucho. ¿no? ¿Ya? ¿Mejor? Mejor. Ok. Si se tiene por parte de las salas como un compilado de todos estos dictámenes a efecto de que, para empezar, tengamos conocimiento de las autoridades de los mismos y podamos saber cómo actuar, porque como bien lo dices, es una obligación por parte de las Sí. autoridades. Bueno, Nada más es si se tiene este compilado donde podamos hacer uso de él. lo que pasa es que los dictámenes antropológicos dan cuenta de la situación específica. O sea, es como, vamos a ponerlo en el rango de cualquier otra prueba. Una prueba documental tiene eficacia probatoria para el caso de que se trata, no para la generalidad de pruebas, ¿no? Una prueba documental que acredite que el INE emitió un acuerdo en donde se establecen lineamientos para candidaturas y temas de paridad y de inclusión. Sirve para ese caso en específico, para quienes quieran impugnar ese acuerdo, por ejemplo, ¿no? No para la generalidad de casos. De manera tal que lo que vamos a ver ahorita es el criterio orientador. Las periciales antropológicas dan cuenta de situaciones específicas, de conflictos normativos específicos, de manera tal que sería indebido utilizar una pericial antropológica para resolver casos análogos. Podría darnos argumentos, por ejemplo, para decir, vamos a acudir a una pericial antropológica porque como se ha seguido en esta línea jurisprudencial, cuando se trate de conflictos de esta índole, es la prueba idónea para determinar de qué tipo de conflicto se trata, de cómo valorar los sistemas normativos internos y así sucesivamente, menos que la prueba como tal, sino los criterios orientadores para determinar que se debe de llevar a cabo una prueba pericial antropológica. Ahorita vemos esa parte de la perspectiva intercultural. Pero gracias por la participación y por la pregunta, ¿no? Entonces, decía, ¿no? Si entendemos que los sistemas normativos son conjuntos de instituciones, de procedimientos y normas, el dictamen jurídico antropológico permitirá conocer el porqué de una conducta, ¿no? De acuerdo con el sistema normativo en cuestión. Y puede ser diferente del derecho positivo. Y entonces hay que considerar distintos elementos para establecer, para comprobar la existencia y la vigencia de un sistema normativo interno en la comunidad. Esos son los objetivos. Ahorita voy al criterio orientador de la sala superior y avanzo en la presentación, ¿no? Aquí que vemos esta finalidad, digamos, ¿no? Lo pongo así. Ay, no. Es que siempre tengo problemas con esto. Déjenme ver si me permite. No, permítanme, es que esto siempre me pasa cuando pongo pantallas completas. Resulta un desastre para mí hacer esto. No debí de haber. Eh, por eso luego me piden que las ponga en grande, pero me complica mucho la vida. Decía, 3 elementos para comprobar la existencia, la vigencia de un sistema normativo. Desde luego, la existencia de instituciones y autoridades legítimas al interior de la comunidad, o sea, una estructura político-jurídica que tenga por función organizar las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales en su esfera de competencia. Y estas instituciones son legítimas porque son electas o nombradas por los miembros de la comunidad, según un proceso propio y conocido por esta, ¿no? Que incluso tiene reconocimiento constitucional y legal. La existencia de varios tipos de procedimientos, ¿no? De carácter público, o sea, que sean conocidos por los miembros de la comunidad, oral y flexible, para regular las actividades internas de la comunidad, para resolver los conflictos, ¿no? Que se presentan en su ámbito, incluso para sancionar a los infractores del orden social. Y la existencia de normas que, aunque no estén formuladas de manera escrita, estrictamente,
tienen un cierto grado de generalidad y de abstracción, y entonces les permite ser enunciadas, inculcadas ante y entre la comunidad, ¿no? Por la perspectiva, por la estructura jurídico-política, por los grupos familiares, ¿no? Y que son exigibles, aplicables. Entonces, en este esquema, ¿no? Lo que vemos es que, si bien las normas internas de las comunidades indígenas no son explicadas de la misma manera que el sistema positivo nacional, sí reúnen los elementos que definen la norma e integran un sistema normativo, ¿no? Los valores, que es lo que está arriba, ¿no? Principios, creencias, cosmogonía, ¿no? Que son los elementos que forman la cultura del grupo indígena, ¿no? Su forma de concebirse. Le dan un sentido, una razón de ser al pueblo. Esa cultura se aterriza en la comunidad, ¿no? Y da lugar así a prácticas, instituciones propias. Algunas prácticas, por su carácter reiterado, ¿no? Costumbres y adecuado, ¿no? A las situaciones en las cuales se dan, se vuelven normas de comportamiento. Definen conductas permitidas, obligatorias, prohibitivas, y son las que las autoridades de la comunidad van a hacer respetar. Estas normas comunitarias surgen también de decisiones, ¿no? De las autoridades de la comunidad frente a situaciones y conflictos nuevos. Entonces, este conjunto de instituciones, autoridades, normas, procedimientos, ¿no? Que conforman el sistema normativo indígena, se encuentra, como todos los sistemas normativos, sustentado por la finalidad de permitir la reproducción social y la cultura de la comunidad y su subsistencia, ¿sí? Entonces, la antropología jurídica se convierte en una metodología para la elaboración del peritaje cultural antropológico, jurídico antropológico, ¿no? O sea, para acercarnos de manera más completa a los fenómenos jurídicos, los antropólogos, y que tienen su propia formación, metodología, ¿no? A quienes les interese el trabajo antropológico y ver cuál es la metodología, porque una cosa es que se ordene, y se ordena instituciones específicas, ¿eh? O sea, en el 68/2020, en el REC, se ordenó al CIESAS, ¿no? Oriente, para que lo hiciera. O sea, instituciones que forman antropólogas, antropólogos, ¿no? Pero a quienes les interese, hay varios estudios interesantes. Yo siempre recomiendo uno que además es muy rico en términos de lectura, muy interesante, se llama La Sociedad de las Esquinas, se consigue en descarga legal, gratuita en internet. Si no lo consiguen, escríbanme un correo, ahorita les voy a dejar mi correo electrónico y yo se los proporciono. Yo tengo el PDF, lo consulté para cuestiones de mi formación. Pero bueno, el chiste es que ahí explica, ¿no? Cómo se inserta el antropólogo en el campo social, cómo se hace de personas que le informan, que le dan cuenta de cuáles son las relaciones. Claro, aquí el antropólogo jurídico tiene una misión específica, ¿no? Los estudios antropológicos, las etnografías, pues llevan muchísimo tiempo. Y el antropólogo se inserta en una comunidad sin necesariamente mucha idea, ¿no? De ella, porque lo que quiere es como, la idea pues, es insertarse como si fuera una persona recién nacida, ¿no? Con una idea epistemológica de por medio, que no esté como contaminado, ¿no? Por ideas previas y que entonces vaya observando cuáles son los comportamientos, quiénes son, cuál es el sistema que estructura esa sociedad en particular, cuáles son los valores, los símbolos, ¿no? Esto en la Sociedad de las Esquinas se manifiesta de manera bien interesante, porque a diferencia de lo que pasa con otros estudios antropológicos, ¿no? Siempre se toma como, lo que vamos a estudiar son sociedades premodernas, en un sentido, no estoy diciendo que lo sean, estoy diciendo que así se definen, ¿no? Y entonces vamos a estudiar sociedades, pues así, indígenas, que tengan formas distintas a las occidentales. En este estudio no se hace eso. Hay otro famosísimo que ya ha tenido sus críticas y que es de hace añísimos, de los años 60, Los hijos de Sánchez, ¿no? De Oscar Lewis, pero que también tiene su interés, ¿no? Porque no estudian sino formaciones sociales urbanas, digamos, ¿no? Pero bueno, esto solo para decir que tiene su propia metodología y su propio marco teórico, ¿no? El chiste, pues, es que los antropólogos combinan varios métodos, ¿no? Análisis institucional, observación de las conductas, ¿no? O sea, ver formas manifiestas, explícitas de relaciones sociales y jurídicas y mostrar, por lo tanto, cuáles son las instituciones que existen en la comunidad, qué funciones cumplen. Claro, lo que pasa es que estos análisis, si fueran nada más así, pues puede llevar a resultados parciales, ¿no? Para el estudio de las sociedades donde predomina lo oral, por ejemplo, ¿no? Y las formas casuísticas de resolver conflictos. Entonces, hay que combinar estos análisis con observación de comportamientos que los sostienen, juntamente con las representaciones.
Todas las sociedades, cada una a su manera, dividen los hechos sociales entre lo justo y lo injusto a través de procesos de juridización, ¿no? Se hace de manera explícita en los discursos, de manera implícita en los comportamientos, y con ello se definen fronteras entre las conductas que cada sociedad admite y las que rechaza en situaciones distintas, ¿no? Entonces, hay que contar primero con la visión de lo justo e injusto, que depende del lugar el lugar que ocupan, perdón, los grupos y los individuos en la jerarquía social. Entonces, hay que determinar la jerarquía de grupos, poderes, valores, ¿no? Después, el derecho concierne a hechos sociales que los diversos grupos consideran como esenciales para la reproducción de la vida social, en planos biológico, ecológico, ideológico, y observar comportamientos jurídicos, situarlos en su relación con discursos y representaciones, percibir cómo interactúan. Y entonces, la descripción de los comportamientos permite una mejor interpretación de las instituciones. Y de esta manera, ¿no?, el antropólogo jurídico se dedica a explicitar el sistema normativo de una comunidad indígena, lo traduce a la lógica nativa, ¿no?, a la lógica nativa, a la lógica cultural, con que el jurista occidental categoriza lo jurídico. La necesidad de estos peritajes surge del reconocimiento constitucional de la validez de los sistemas normativos internos, ¿no?, así como de que sean tomados en cuenta estos sistemas normativos en los procesos judiciales, ¿sí? Se desarrolla, ya decía, en su naturaleza jurídica, como los peritajes en general, ¿no?, que se contemplan en los códigos procedimentales, que se relacionan con los medios de prueba, que pueden ser solicitados y por diferentes actores, ¿no?, pero que también puede ser desde la idea de las diligencias para mejor proveer, en el caso del derecho electoral, para conocer los sistemas normativos internos, respetarlos, permitir su reproducción y respetar este criterio orientador que voy a compartirles, de la interculturalidad, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir la presentación para referirme a este criterio orientador. ¿Qué significa juzgar con perspectiva intercultural? ¿No? Entonces, ya está todo este reconocimiento, todo este marco jurídico del que les hablé, el artículo 2 de la Constitución, el convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos y Pueblos Indígenas. Entonces, la perspectiva intercultural, que tiene que ver con el contexto y que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas. ¿Qué es necesario? Obtener información de la comunidad, o sea, para garantizar este derecho a acceso a la justicia con una perspectiva intercultural que no sea una imposición desde fuera, primero hay que obtener información a partir de las fuentes adecuadas, ¿no? Aquí están peritajes, dictámenes etnográficos, opiniones especializadas, jurídicas antropológicas, informes, comparecencias, revisión de fuentes bibliográficas, todo esto como medios probatorios que le permitan al juzgador tener perspectivas de interpretación del sistema normativo de que se trate. Identificar, y aquí viene, ¿no?, este concepto de pluralismo jurídico, el derecho indígena aplicable. Cuáles son las normas, los principios, las instituciones, que no necesariamente tienen que ver con el derecho positivo. Y luego valorar el contexto sociocultural de las comunidades para ver cuáles son los límites de la controversia. Y entonces ver, con base en esto, ¿no?, si se trata de una cuestión dentro de la comunidad, fuera de la comunidad o entre comunidades, y entonces resolver la controversia dependiendo del origen real del conflicto. Pero esto solo con las herramientas heurísticas interpretativas necesarias que permitan traducir un sistema de valores a otro. Y además, como dice aquí, propiciar que la controversia se resuelva por las propias autoridades, maximizar su autonomía, minimizar la intervención externa. Por eso digo que hay una imbricación. El sistema influye, el sistema jurídico positivo influye, pero también es influido porque entonces al respetar está reconfigurando la propia naturaleza del sistema jurídico mexicano. ¿Sí? Aquí tenemos algunos comentarios. Una clase de lineamiento para identificar la calidad indígena, sí. Y recordemos, ¿no?, este criterio de autoadscripción. Bueno, hasta aquí preguntas, comentarios con relación a esto. No sé si con eso, compañera Carla Giovanna, quede un poco mejor respondida. O sea, este criterio orientador, ¿no?, que dice, estos son los elementos que tendrás
que se tendrán que tener en cuenta para juzgar con perspectiva intercultural, ¿no? Y bueno, esta jurisprudencia pues redondea, digamos, toda la idea de lo que expuse sobre pluralismo jurídico, la importancia de conocer y de reconocer que hay otras lógicas jurídicas, otros sistemas de valores, y que no son obvios, porque nosotros estamos formados desde una serie de discursos, representaciones, ideas de pretensión universalista que chocan de pronto con estos sistemas, y para eso se vuelven útiles estos dictámenes periciales, ¿no? Que permiten, insisto, tener herramientas interpretativas idóneas para no intervenir de manera injustificada en sistemas jurídicos propios. Hasta aquí preguntas, comentarios. Todo más o menos bien. Bueno, el día de mañana la sesión correrá a cargo del doctor Flavio Galván, quien fue magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No necesita mayor presentación, así que bueno, y no necesito decir que va a ser una extraordinaria sesión, en donde, bueno, lo abordará desde un punto de vista, desde luego, jurídicamente muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, yo les agradezco por su presencia, por sus participaciones y su atención en este día, y les deseo un feliz inicio de semana. No les digo nos vemos mañana, ya les introduje al exponente, al expositor del día de mañana, y bueno, nada, ojalá que esta clase les haya resultado pues interesante, que haya respondido algunas dudas, que haya planteado alguna forma distinta de observar estos fenómenos jurídicos. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Gracias.